el párrafo 134 de la norma ninguno, que a la letra dice exactamente lo siguiente. Una entidad revelará información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar los objetivos, las políticas y los procesos que tiene la entidad para administrar su capital. Palabra de Pacholi. ¿Qué significa este requerimiento? O póngase a pensar, estimado amigo, haga pausa en este video de una vez y póngase a pensar cómo haría usted para cumplir el párrafo 134 de la palabra de Pacholi, o sea, de la norma ninguno. Inclusive en una ocasión tuve la oportunidad de dictar un curso en una maestría de contabilidad y a los futuros magísteres contables les pregunté cómo aplicarían el párrafo 134 de la ninguno y lamentablemente nadie dio la respuesta correcta. Esto nos debe llamar a una reflexión, ¿no? ¿Por qué no entendemos ciertos párrafos de la norma NIF 1? No sé si a usted le ha pasado, yo he escuchado a varios colegas decirme, profe, leo la NIF y no la entiendo. Y eso sucede por una sencilla razón, estimado colega. Porque las normas NIF tienen un prerequisito. Es como si usted quiere estudiar costos 2, ¿cuál es el prerequisito? Costos 1, ¿verdad? Igualito, todas las NIF tienen un prerequisito para poder entenderlas. Y uno de los principales requisitos para que usted entienda NIF de manera correcta es finanzas. Agarrar un buen libro de finanzas corporativas y deberárselo de inicio a fin. Entonces, yo le recomiendo leer un buen libro de finanzas porque si la contabilidad es el lenguaje de los negocios hablan finanzas. En consecuencia, la contabilidad debe hablar finanzas y usted, amigo contador, no se va a escapar de eso. Recomiendo adquirir ya un buen libro de finanzas corporativas y comenzar a leerlo. Yo creo que de esa manera su camino al aprendizaje de las NIF va a estar mejor allanado. Va a ser más fácil la subida a ese conocimiento que son las NIF. Por ejemplo, el párrafo 134 de la NIF 1, donde nos dice que una empresa debe revelar las políticas que aplica para administrar su capital. La norma NIF 1 no se refiere al capital social, sácate eso de la cabeza. No es el capital social. Mire, un balance general o estado de situación financiera tiene 3 capitales. Mire el balance de su empresa y va usted a descubrir 3 capitales. Primer capital, el capital llamado capital de trabajo, net working capital, como dirían los norteamericanos. Lo único que tiene que hacer es restar el activo corriente menos el pasivo corriente y eso es su capital de trabajo. Muy bien, debajo de los activos corrientes están los activos no corrientes y generalmente toma importancia ahí los activos fijos. ¿Saben cómo le dicen los activos fijos en las finanzas corporativas? Le dicen CAPEX, Capital Expenditure. Es el segundo capital. Y el tercer capital es el capital financiero. ¿Qué me queda al lado derecho del balance? Luego de haber calculado el Net Working Capital y el CAPEX, 2 fuentes de financiamiento. Me quedan los préstamos por pagar y el patrimonio. Ambas fuentes de financiamiento, cuando las junto, cuando las sumo, reciben el nombre de capital financiero o capital a secas. Entonces, cuando la norma NIC 1 en su párrafo 134 nos dicen, revélame cómo estás gestionando el capital, ¿a qué se está refiriendo? Justamente a la suma de la deuda financiera más el patrimonio. Eso se llama capital. Y una gestión de capital va orientada a determinar cuánto quiere una empresa de deuda con terceros y cuánto quiere una empresa tomar de los accionistas que está en el patrimonio. Por ejemplo, si tú ves que la deuda de una empresa es exactamente igual al patrimonio de la empresa, diríamos que esta empresa está apalancada en un 50%. Por el contrario, si tú tienes que la deuda es de 10 millones y el patrimonio es de 90 millones, el capital es de 100 millones y el apalancamiento es del 10%. Entonces la administración del capital está directamente vinculado al nivel de deuda y al nivel de patrimonio que hay en el lado derecho de tu balance general. Cuando ambos pesan igual, se dice que la empresa está apalancada al 50%. Si una empresa no tuviera deuda financiera, diría que no tiene palanca financiera. Los libros de finanzas y los grandes especialistas en estos temas recomiendan que las empresas deben trabajar con apalancamiento financiero porque siempre la palanca financiera es mejor en términos del costo del financiamiento. Mire, esto se explica muy sencillo. Si un empresario entrega plata a su empresa, quiere retornos. Esos retornos se llaman dividendos y que puede expresarse en términos de porcentajes. Si un banco presta dinero a una empresa, quiere retornos. Ese retorno se llama interés y también se puede expresar en porcentajes. ¿Me dejo entender? Entonces tienes una rentabilidad del accionista y una rentabilidad del banco. ¿Cuál de las dos rentabilidades es mayor? Para que este mundo financiero tenga sustento,
para que sea sustentable, pues la rentabilidad del accionista debe ser mayor que la rentabilidad del banco. Y esto es muy lógico. ¿Por qué? Porque el principio financiero te dice que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, de dos entidades que ponen dinero en una empresa, el banco por un lado, el accionista por otro lado, ¿quién asume más riesgo? ¿El empresario o el banco? La respuesta obvia es el empresario. Porque el banco, a la hora de prestarte dinero, te pide garantías, te hipoteca el terreno, te hipoteca la casa, te hipoteca la oficina. En cambio, el empresario no tiene garantías ante el fracaso. Entonces, ¿quién está arriesgando más? El empresario. ¿Quién quiere ganar más en términos porcentuales? El empresario. Por eso es que la rentabilidad del accionista, para que este mundo tenga sentido, debe ser mayor que la rentabilidad del banco. Ahora, desde el punto de vista de la administración financiera, tú eres el gerente financiero de una empresa, ¿qué quieres? ¿Tener más costo o menos costo? La respuesta obvia es menos. Por eso voy a lograr ese objetivo teniendo más palanca financiera y menos endeudamiento con los accionistas. Una teoría bastante sencilla de entender y que está no contenida en la norma NIC 1, sino que está en los libros de finanzas corporativas. Por eso es que no entendemos lo que la norma NIC 1 dice. La NIC 1 es como si nos dijera, yo estoy asumiendo que usted sabe lo que son finanzas corporativas. No lo va a explicar la norma NIC 1. Entonces, y esto me lleva a colación a otra cosa más. No solamente sirve para entender los requerimientos de la norma NIC 1, sino también me sirve para entender otra cosa. Una tasa de interés que se llama WACC, el costo promedio ponderado del capital, que vendría a ser el promedio que hay entre la rentabilidad del accionista y la rentabilidad del banco. Ese promedio, que es un promedio no simple, es un promedio ponderado, se llama WACC. Y el WACC es importantísimo porque se utiliza en la norma NIC 36, se utiliza en la norma NIC 41, se utiliza en evaluación de empresas. Cobra importancia entonces las finanzas corporativas a la hora de aplicar una norma tan sencilla de presentación de estados financieros como es la norma NIC 1. Espero que este video te haya servido y te invito a seguir estudiando finanzas.